El Sheriff Woody llevaba 30 años hablando con la voz de Óscar Barberán en España. Esto no me puede pasar a mí. Y Shrek 25 años hablando con la voz de Alfonso Obregón en Latinoamérica. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Pero en las quintas entregas de las franquicias de Toy Story y Shrek, ambos cambiarán la voz. Bueno, en Latinoamérica aún la cosa puede cambiar, pero en el tráiler ya la voz es diferente. ¿Por qué nos duele tanto un cambio de voz? Cada vez que suceden cosas así, Internet reacciona. Es que ese no es mi personaje. Es que me han arruinado la infancia. Si estás aquí seguramente ya te has enterado de esta noticia, pero yo te lo voy a contar desde mi posición. Soy Enaira Hernández, la tía que habla de doblaje, y hoy te voy a contar por qué nos duele tanto que cambien una voz en particular de un personaje de una saga mítica. ¡Vámonos! Te pongo rápidamente en contexto si no sabes lo que ha pasado, aunque muchos canales han cubierto ya esta noticia de que Woody en Toy Story 5 en España no tendrá la misma voz que en las películas anteriores. Por su parte, en Latinoamérica, Shrek tampoco va a tener la misma voz. Presumiblemente porque ambos actores no llegaron a un acuerdo con las respectivas distribuidoras. Estoy al tanto de los porqués y de las funas, pero este vídeo no va de eso. ¿Por qué no? Porque, bueno, yo... Lo que interesa de este asunto es ¿por qué nos afecta tanto que una voz de un personaje, aunque no lo hayamos escuchado aún en el tráiler o la película, ya solo con ver la noticia nos afecta? Aún no sabemos el resultado, pero nos afecta. Principalmente porque fijaos en lo cortita que es la palabra, una voz, pero una voz es mucho más que eso, es una identidad en muchos sentidos. Me explico. En el momento que la primera vez oímos a unos personajes con unas determinadas expresiones, con una forma de hablar, nosotros ya nos hacemos a la idea de que esa voz forma parte intrínseca del personaje en sí. La forma en la que habla, sus expresiones, dónde deja las frases, sus reacciones. Por ahí no sabéis dónde está la salida. Yo sí sé, si no soy burro. ¡Lo lograste! ¡Buzz! ¡Estás volando! Esto no es volar, es caer con estilo. Todo eso forma parte de su ser, del personaje. Es como lo concebiste la primera vez que lo escuchaste. Y además no estás hablando de una voz que hayas escuchado en un producto una vez en tu vida y ya. Estamos hablando de sagas muy consolidadas con los años y muy alabadas por la crítica que han dejado huella en el imaginario colectivo. No se trata solo de una voz, se trata de que a lo largo de todos estos años tú te has visto varias veces las secuelas de estas sagas y están relacionadas con momentos, incluso frases que aún oyes en tu cabeza con la voz de esos personajes que repites, que haces chascarrillos con tus amigos. Mejor afuera que adentro, siempre lo he dicho. ¡Te repito que eres un juguete! Que continúas diálogos y bromas utilizando esas expresiones. No sé vosotros, pero en mi caso da igual el contexto, que si alguien menciona la palabra capas... ¡Oh! Con que tenéis capas. Estas sagas, al tener tantos años, además están relacionadas con nuestra infancia, con esos momentos por lo general muy felices, alejados de la vida adulta que tenemos ahora, entonces nos retrae a nuestros buenos momentos, momentos de descanso, momentos de relax, momentos en los que estabas con tus amigos, que te lo pasabas bien, y estas voces y estas sagas forman parte de ello. Y es que hablando de identidad, estas dos sagas tienen una identidad propia. Shrek supuso una revolución para el cine de animación que también podía ser adulto y lleno de sátira de películas previas de animación. Es un gran complejo. ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Mientras que Toy Story fue una revolución a nivel tecnológico. Y por supuestísimo que el hecho de que sean ya quintas entregas significa que estas sagas están bebiendo mucho de la nostalgia. Hasta en los mismos trailers meten memes, meten elementos de sus primeras entregas. Hay un amigo en mí. Para que recordemos esa identidad. En fin, son dos sagas que han dejado muchísima huella en el cine. Y hablando de huella y centrándome más en la voz, una voz familiar nos deja una huella real en nosotros. De hecho, hay muchas investigaciones acerca de cómo los bebés ya desde el útero reconocen la voz de su madre y ya al nacer muestran esa preferencia por la voz de la madre. Bueno, quizás sea demasiado pesado para... ¡Ay! ¡Tú no, mami!
Tenía que haberlo previsto. ¡Ay! Por eso de pequeños nos tenían que llevar con mamá para que nos diera esa sensación de seguridad, de cercanía y de confianza. De hecho, al crecer identificamos las voces con más rapidez. Nos ha pasado de pequeños estar en el salón y que abrieran la puerta de casa, oír una voz y tú reaccionar según la voz que fuera. A lo mejor ni le has visto la cara, pero una voz irritante te produce una cosa, una voz con autoridad te produce otra. Somos muy sensibles a las voces. De hecho, es muy posible que os pongáis a recordar amistades antiguas y recordéis sus tonos de voz o cómo decían alguna frase. Por eso hablamos de que una voz no es solo un sonido, una voz crea un recuerdo en ti. Por eso en estos casos que han pasado tantos años, sagas tan consolidadas, es posible que tu cerebro no solo esté reaccionando a un cambio de voz, está reaccionando al cambio de un recuerdo tuyo de la infancia, además de un cambio de identidad del personaje. Y es que está demostrado que una voz conocida reduce el cortisol y desencadena oxitocina. ¿No os pasa que cuando vuelve una franquicia después de tanto tiempo y das clic en el tráiler, estás tenso al principio antes de saber las voces que han elegido? Si vemos un producto que llama a la nostalgia desde tantos puntos, desde lo visual, desde el guión, desde los personajes, la voz también forma parte de ello. Con estos cambios tu cerebro está diciendo que aquí hay cosas que no encajan. Oye, te quejarás del viaje nostálgico científico que te estoy dando, que algo me informa. Y es que la realidad es que ya no es la misma voz y se crea lo que es la paradoja del sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Después de 4 entregas en ambas sagas, sus protagonistas, distingo en España a Woody y en Latinoamérica a Shrek, por confirmar del todo, tendrán otras voces. Y a lo mejor los nuevos actores de doblaje se parecen más al original, tienen una técnica impecable, nos ofrecen una actuación de 10. Pero ¿qué pasa? Que hay una fricción constante entre la identidad del personaje y el recuerdo que hemos creado nosotros de él. ¿Por qué estás seduciéndome? Te diré por qué. Las nuevas voces no van a competir con la voz anterior, están compitiendo con un recuerdo consolidado de entre 25 y 30 años. ¿Qué pasa? Que una nueva voz nunca va a ser suficiente en comparación a un recuerdo, sobre todo de la infancia. Por no hablar además de que hoy en día, con todo el contenido que hay, es muy difícil que una quinta entrega sea mejor que al menos las 3 primeras entregas de la saga. Para mí una saga puede quedar redondita perfectamente con 3 entregas. 4 o 5, no digamos ya 7, 8 o 9, es pasarse. Y con esto, por supuesto, no quiero desmerecer a los nuevos actores, que seguramente ellos también lo sepan. Es muy difícil luchar contra la imagen de un recuerdo. Al soñar que me abrazaba igual. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de situaciones? ¿Es mejor no cambiar las voces nunca en la medida de lo posible? Hay veces que, por ejemplo, por razones de salud, que seguramente sea el caso en España de José Luis Gil, la voz de Buzz Lightyear, nuestro querido Juan Cuesta. Pero no va a poder conmigo, porque yo soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad. ¿Pero qué pasa? Buzz Lightyear a mando estelar. Tengo a un guardián espacial desertor. Dime que yo no era tan tonto. Por supuesto, debe centrarse en su recuperación. Hay veces que no es posible. Puede darse el caso de que la propia distribuidora decida... No queremos que se continúe con esta voz. ¿Por qué no? Porque, bueno, yo... Aquí parece ser que más bien ha sido un caso de no llegar a acuerdos. En cualquier caso, todos los ejemplos que he mencionado son factores que no están en control del público. Es que es un asunto complicado porque en estas sagas han pasado muchísimos años. Si vuelve la misma voz, queremos que esté a la altura de siempre, de las primeras entregas. Si tú a mí dentro de 30 años me pones a gritar como Envy... pues yo lo podría intentar, pero no sé si podría dar la talla. Si se cumple cierta calidad, estupendo. O a veces la gente a lo mejor quiere escuchar sangre nueva en una franquicia. No lo sé, son muchos factores. Decidme qué opináis vosotros acerca de si se debe preservar una voz o si no. Ni puta idea. Pero así todo grosero, ni puta idea. Cuando surgen este tipo de decisiones, a mí me asalta la duda de ¿qué se pretende al pillar al mismo actor? ¿Se pretende respetar al actor? ¿Se pretende respetar el recuerdo? ¿Tenemos en cuenta la calidad que pasado el tiempo puede ofrecer el actor? Es que son muchas cosas.
Y como conclusión, ya veis que no son pocos los factores por los que nos sentimos tan raros cuando hay un cambio de voz. Porque el doblaje no es solo una herramienta para hacer que una persona de otro país, que tenga otro idioma, entienda la película. Forma parte de identidades, de la del mismo personaje y de la nuestra por formar parte de nuestro recuerdo. Y cuando ese recuerdo, por las razones que sean, cambia, sentimos que parte de nuestra infancia e identidad muere con el cambio. Por eso, depende de dónde seas, de España o Latinoamérica, cuando escuches a Woody o a Shrek, personajes tan arraigados en nosotros, después de tantos años no los consideramos como simples voces, los consideramos como parte de nuestra identidad e historia. ¡Qué bonito! Y nada más, chicos, creo que ha quedado un vídeo bastante nostálgico. Espero que os hayan gustado estas reflexiones. Dejadme saber vosotros en comentarios qué opináis. ¿Qué opináis del cambio de voces? ¿Cuándo es necesario? En Latinoamérica, si habéis visto el tráiler de Shrek, ¿qué sentimientos os ha causado? Y aquí en España, que ya se ha estrenado Toy Story 5, ¿habéis visto la película? ¿Qué sensaciones os ha producido el cambio de las voces de Woody y Buzz? Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y sin más, nos vemos el domingo que viene a las 8 como siempre. ¡Chao! ¿Qué cojones me vas a contar tú, puto trozo de basura? Total, que se sienta, esto a las 11 de la mañana, 10:30, ¿sabes? Se pide un carajillo y se pira sin pagar. La hija de puta.